Bien, amigas y amigos, la Asociación de Hacendados y Agricultores de la República Dominicana aprovechó la presencia del presidente Luis Abinader en un acto que ellos tenían, los empresarios, los hacendados, empresarios agrícolas, un acto que tenían para premiar empresas de su sector. Aprovecharon esa presencia para reclamarle al presidente la regularización de la mano de obra haitiana, de la mano de obra indocumentada haitiana en el país. Se quejan ellos de que en el campo los dominicanos no quieren trabajar. Eso es lo que siempre se dice. El dominicano no quiere trabajar en el campo. Y entonces necesitamos la mano de obra haitiana. Se insiste en eso. Insisten los empresarios agrícolas, los bananeros, los arroceros, los que producen café, cacao. Y también insisten los de la industria de la construcción. Y yo diría, le agregaría un tercer sector que también está usando de manera intensiva la mano de obra haitiana, que es el sector turismo. El este está lleno de haitianos. Yo creo que la provincia que más haitianos tiene es la Altagracia, la provincia de Altagracia, Higüey, que es donde más hoteles y donde más abunda el turismo dominicano. Esos tres sectores. Entonces nosotros tenemos que decir lo siguiente. Es verdad que la mano de obra haitiana es necesaria. La mano de obra importada, porque todos los países del mundo la utilizan. Los Estados Unidos necesitan inmigrantes para poder trabajar la agricultura en Estados Unidos. En Europa ahora mismo están necesitando inmigrantes para el servicio doméstico. A cada rato yo veo que las embajadas de esos países europeos, de Francia, de España, de Alemania, están pidiendo, están ofertando visas a dominicanos para trabajar en determinados renglones y se lo llevan para allá. Y ahora mismo en Europa hay una cantidad enorme de dominicanos trabajando en oficios que no quieren hacer los europeos, lo mismo en Estados Unidos. Bueno, pues aquí ocurre igual. Hay oficios porque en la medida en que los países se van desarrollando, las personas van adquiriendo un nivel de vida más alto y entonces se desplazan hacia otros a realizar emprendimientos, pequeñas empresas propias. Aquí se van al motoconcho, se van a choferes de autobuses, o algunos, una gran parte, prefieren también emigrar, irse a otros países a buscar una mejoría de vida. Y entonces se van desplazando del campo y las labores entonces agrícolas en el campo no tienen quien las realice. Y ahí es que entra entonces el inmigrante y sobre todo Haití, que tiene un nivel económico mucho más bajo que nosotros, a realizar ese oficio. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, eso es verdad, la necesidad de la mano de obra haitiana, pero ¿por qué en este momento es que se reclama eso? ¿Es este el momento adecuado para nosotros reclamar la reglamentación de esa mano de obra? Algunos hablan de permisos temporales, que le demos permiso. Incluso yo oí inmigración que habló hasta de que esos permisos estén localizados en determinadas zonas del país, que ellos no puedan moverse para otra. Que si se la dan en una provincia un permiso de trabajo, en Montecristi ellos no puedan mudarse a Santiago, o no puedan mudarse a Santiago Rodríguez, o a Dajabón, que están cerca ahí, sino que tienen que limitarse ahí. Eso es imposible de aplicar, porque eso sería volver a la esclavitud. Y nosotros este país no puede tener intención de practicar la esclavitud, ni con haitianos ni con nadie. Entonces yo lo que digo, en este momento, ¿por qué en este momento que estamos reclamando eso? En un momento en que Haití está en una situación como la que está, en un caos total, donde el 90% del territorio está ocupado por pandillas que están secuestrando gente, matando gente, violando mujeres y asaltando
y quemando instituciones, quemando casas, o sea, un caos total ese país. Y mientras tanto, los organismos internacionales buscan soluciones tibias a medias, como fue, por ejemplo, la misión de pacificación que encabezó Kenia, que después que lo pusieron a eso, a Kenia, no le dieron el dinero. Las Naciones Unidas no le dio el dinero suficiente para hacer una labor efectiva y tuvieron que abandonar, tuvieron que irse. Ahora está Haití ahí, ni chicha ni limonada. Se fueron los kenianos y la otra misión que aprobó las Naciones Unidas para enfrentar las pandillas aún no ha comenzado su labor y el dinero todavía no está disponible. Mientras tanto, Haití está en el caos total. Y si usted abre una brechita que usted abre de este lado, si la abre de este lado, usted puede estar seguro que va a haber una corrida masiva de haitianos en la República Dominicana. Sí, hay una llamada que tenemos. Vamos a darle paso a ver. Buenos días, señor Pimentel. Sí, ¿quién me habla y de dónde, por favor? Celia Astacio, de Santo Domingo Este. Ah, muy bien, Astacio, dígame. Mire, yo trabajé en las Bahamas y mi carnet de trabajo decía Bimini Bay Resort. O sea, yo estaba limitado a solamente estar en Bimini, que es una de las islas que componen las Bahamas. Sí. O sea, yo no podía irme a Freeport, que es otra isla, yo no podía irme a Nassau, que es la capital. O sea, y eso no era práctica esclavista. O sea, en las Bahamas eso está implementado. Usted trabaja y el carnet dice en qué isla usted está trabajando. No dice Bahamas. O sea, no me permite desplazarme a nivel de la isla de las Bahamas. O sea, que creo que aquí en Dominicana sería bueno implementar de que el haitiano o quien sea trabaje y esté delimitado a ese sitio. Es un mejor control de gente que no sabemos quiénes son los haitianos actualmente, si son vándalos o no son vándalos. O sea, que estoy de acuerdo con migración con eso y muchas gracias. Pero fíjese, eso es limitar la libertad de tránsito, que es una de los ejes, de los pilares principales de la Constitución Dominicana, la libertad de tránsito. Yo recuerdo en los tiempos de Trujillo quiso implementar una ley de esa naturaleza, pero era un régimen de fuerza. Que si usted era, por ejemplo, de San Juan de la Maguana y quería desplazarse a Barahona, usted tenía que pedirle un permiso al gobierno para desplazarse a Barahona. Entonces eso coarta esa libertad de tránsito, ya sea de nacionales o de extranjeros. Yo pienso que eso no contribuye en nada al control migratorio que nosotros necesitamos. Lo que sí yo estoy diciendo con relación a eso de dar permiso ahora, porque hay varias modalidades que se están barajando. Eso de los permisos temporales, a la gente que para darnos permiso y traer haitianos aquí, usted tiene que tener la anuencia del gobierno haitiano, como se hacía antes cuando se traían trabajadores para la caña, que el gobierno dominicano, el gobierno de Trujillo y luego también los gobiernos de Balaguer hacían contratos de gobierno a gobierno con el gobierno haitiano. Entonces traían una cantidad determinada de haitianos, de mano de obra, para trabajar en la zafra azucarera, y cuando terminaba la zafra, entonces lo devolvían al país. Para eso necesitan un acuerdo gobierno a gobierno. Pero ¿con quién nosotros vamos a hacer acuerdo en Haití? Para eso, en este momento de caos. Eso es una modalidad. La otra es darle visa de trabajo, como dan los Estados Unidos, una visa de trabajo, temporal, por un tiempo. Pero entonces ustedes saben cómo se maneja el sistema de visa de nosotros, los consulados haitianos, que no hay mucha reglamentación, no hay mucho control ahí. Y todo eso se puede hacer en momentos normales, pero ahora no, porque desde que corra la voz en Haití de que en la República Dominicana están dando permisos de trabajo, que están legalizando haitianos, inmediatamente se va a producir una estampida de haitianos hacia la República Dominicana. Y si ahora tenemos 2 millones, eso se va a multiplicar
se va a convertir en 4 o 5 millones rápidamente. Y el día que nosotros tengamos 4 o 5 millones de haitianos aquí, ya sea trabajando en la agricultura, en la construcción, en el turismo, lo que sea, entonces comienzan esos haitianos a reclamar sus derechos como ciudadanos. Y podríamos tener aquí un Kosovo, o podría ocurrirnos lo que le ocurrió. Yo estaba leyendo ahí la historia de Pakistán, cómo se formó Pakistán. Pakistán se formó por la inmigración excesiva de musulmanes que se produjo en la India. Y llegó un momento en que eran tantos que hubo que dejar un territorio para ellos, y ahí se formó el Estado de Pakistán. Es decir, que cuando usted tiene en un mismo territorio ciudadanos inmigrantes que tienen otra costumbre, que tienen otra raza, que tienen otro idioma, que tienen otra religión, que tienen otras costumbres, llega un momento en que usted tiene que cederle territorio o cogobernar con ellos, permitirle que tenga representación en el Congreso, que tenga en los ayuntamientos, que tenga. Entonces, cuando una nación es así, multirracial y multicultural, se vuelve ingobernable. Entonces, eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos del vecino país. No es porque nosotros seamos racistas o seamos xenófobos, como se nos acusan los foros internacionales. No es por eso. Es que la República Dominicana tiene, yo no sé si la suerte o la desgracia, no voy a calificarlo, de tener un vecino al lado que es más, que se reproduce más rápido, porque el haitiano se reproduce con una rapidez doble a la que se reproducen los dominicanos. Entre los dominicanos tiene 1 o 2 hijos, el haitiano tiene 4 y 5. Y su población aumenta considerablemente. En segundo lugar, es una raza distinta. Haití es un pequeño reducto de África, enclavado ahí en el Caribe. Vamos a recibir otra llamada, porque este tema despierta muchas pasiones. Adelante, ¿quién me habla, por favor? Sí, adelante. ¿De quién me habla y de dónde, por favor? Muy buenos días, mi amigo. Sí. ¿Cómo está usted? Le habla el señor Pedro de Cristo Rey. Muy bien, Pedro, dígame. Amigo, mire, nosotros, le digo nosotros porque yo le voy a hablar de los pensionados. Ajá. Usted me disculpa que le voy a cambiar el tema, le voy a hablar de la situación de los pensionados. Yo fui pensionado en el 92 por el Seguro Social, por enfermedad. Yo tengo problemas para caminar, hasta para agarrar cualquier cosa. Y fui pensionado por el Seguro Social por 1,000 pesos. Y a esta fecha nosotros estamos cobrando 10,000 pesos los pensionados. Yo tengo 88 años. Ya yo lo que estoy esperando es la muerte. Pero quiero morir dignamente. El gobierno, porque el gobierno no hace un sacrificio y nos aumenta a nosotros los pensionados, que nosotros trabajamos 40 años trabajando en el sector privado. Mi hermano, y no hay forma que el gobierno ni nadie se refiere a la situación de nosotros, los sindicalistas que lo pusimos nosotros, porque yo trabajé en la Manicera, en Cartonera Hernández, y nosotros pusimos a Gravier y a Pepe a esa gente, y esa gente ni siquiera nos mencionan a nosotros. Yo quiero que usted, por favor, hágase un comentario para que nos ayude, a ver si el gobierno nos oye a nosotros. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Sí, cómo no. Ese es un problema serio que hay aquí, el asunto de las pensiones. No solamente de los que fueron pensionados antes del sistema de la seguridad social, antes de la ley 8701, en el 2001 fue que se estableció esa ley. Usted es desde antes, usted está desde el 92 pensionado, cuando era el antiguo Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Hay mucha gente en esas condiciones. El gobierno recientemente creo que aumentó esas pensiones a 10,000 pesos, o sea, lo igualó con el salario mínimo. Pero todavía, como usted señala, es muy poco. Ese es un problema grave que tenemos. Pero ese mismo problema lo están viviendo también los pensionados después de la seguridad, de la ley de seguridad social, después del 2001. Todavía no se ha pensionado uno solo, y han pasado ya 25 años, porque la ley dice que para pensionarlo se necesitan 240
haber pagado consecutivamente 240 cuotas. Es decir, 30 años, y no han pasado los 30 años, todavía no se ha pensionado uno solo. Y lo que hay es queja con relación a eso. Queja y queja, porque muchas veces hay mucha gente, por ejemplo, que trabajó 8 o 10 años, que aportó la cuota a la seguridad social y después dejó de trabajar porque se fue para Estados Unidos o simplemente dejó de trabajar. Y entonces la seguridad social no le devuelve ese dinero, el dinero que él aportó durante el tiempo que estuvo trabajando. Y muchas otras quejas con relación al sistema también de, no solo de pensiones, sino de la otra ala de la seguridad social, que es el asunto de la salud, las ARS, la exclusión de enfermedades básicas en los sistemas de salud, en el sistema de salud. Que si usted se enferma de una de esas enfermedades que no está incluida en la lista que hacen las ARS, usted tiene que morirse o buscar una cantidad enorme de dinero, y si tiene algunos recursos ahorrados, gastarlo en esa enfermedad, porque la seguridad social no lo contempla. Y muchas quejas en ese aspecto. De manera que aquí tenemos que trabajar todavía mucho. La modificación de esa ley de 8701 que está en el Congreso es una de las reformas más importantes del país, que está durmiendo el sueño eterno en el Congreso, y pasan años y no hablan de eso. Y muchos intereses que se mueven alrededor de eso. Ya el sistema de la seguridad social dominicano, el fondo va por más de 1 billón, es decir, 1 millón de millones que tienen la gente ahorrado en el sistema de la seguridad social, que un fondo que va creciendo cada vez y que todavía no se emplea para otorgar pensiones dignas a la gente. Y cuando lleguen los 30 años, entonces la frustración va a ser mucho mayor, porque esas pensiones van a ser pensiones de miseria, quizás hasta inferiores de los que están trabajando incorporados al sistema de seguridad social. Quizás sus pensiones van a ser inferiores a esas que usted tiene a los 10,000 pesos, que es una pensión de miseria, yo diría, porque ¿cómo vive una gente con 10,000 pesos? Y eso, usted es pensionado, pero aquí hay mucha gente ganando 10,000 pesos. 10,000 pesos es el salario mínimo en el sector público. Aquí hay muchos trabajadores en los ayuntamientos ganando 3,000 pesos y 2,000 pesos de sueldo. Y el Banco Central dice que la canasta básica cuesta 43,000 pesos. Comer todos los días cuesta 43,000 pesos a una familia. Y usted tiene 10,000 de pensión. Y mucha gente gana 10,000, 15,000 pesos de pensión, de sueldo. Es decir, que estamos muy retrasados, muy rezagados en eso del ingreso de las personas. Ahora yo vi que el senador de la Fuerza del Pueblo, Fernández, hay una llamada. Vamos a darle paso a la llamada. Adelante. ¿Quién me habla y de dónde, por favor? ¿Quién me habla y de dónde, por favor? Bueno, parece que no. Sí, tiene que bajar el televisor para poder hablar por teléfono. Tiene que bajar el televisor, por favor. Pues sí, yo decía que Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional, abogó en estos días por la indemnización del salario con relación a la inflación. La ley dominicana establece que el gobierno cada año tiene que indexar los sueldos de los empleados públicos. Es decir, si la inflación, por ejemplo, es un 3% durante un año, pues el gobierno tiene la obligación de aumentarle el 3% al salario para equipararlo con la inflación. Porque la inflación, que es la carestía de los precios, es un enemigo, el peor enemigo que puede tener un empleado. Porque usted gana un dinero fijo y sin embargo los productos que usted consume van aumentando de precio. Entonces eso le va rebajando el salario. Y en ese sentido el gobierno, ¿verdad?, a los empleados públicos, porque en el lado de los trabajadores, cada 2 años ellos se sientan en una mesa a tratar de
de aumentar, de hacer aumentos salariales, pero no lo hacen automáticamente tampoco, de acuerdo a la inflación, como debe ser y como tienen muchos países del mundo. Que si la inflación es un 3%, usted tiene que aumentarle un 3% automáticamente el salario para evitar que el salario se consuma. Porque los precios suben todos los días por razones naturales. Y entonces así mismo tiene que subir el salario. Ahora, nosotros tenemos una sociedad aquí que con un alto índice de desempleo también. Que si usted comienza a subir el salario a los que trabajan, los que no trabajan, entonces van a recibir el látigo mucho más fuerte de la inflación porque no tienen ingresos. Y entonces los precios van subiendo. De manera que ahí está. Entonces yo decía, siguiendo con el tema haitiano, que en la medida, desde que se enteren en Haití que usted abre una brechita de legalización en la República Dominicana, la inmigración va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que debemos esperar, primero que se normalice la situación en Haití, que pueda pacificarse ese país, que pueda realizar elecciones y tener un gobierno legítimo, para entonces hacer acuerdos con ese gobierno y tener relaciones diplomáticas con ellos, abrir nuestros consulados que están cerrados y nuestra embajada que está cerrada en Haití. Porque en Haití no funciona nada en este momento. Y nosotros aquí hablando que tenemos que legalizar. Vamos a aguantarnos, tener esa situación que la tenemos, que no es la mejor, esa situación informal que tenemos con los trabajadores haitianos, hasta que se regularice la situación en Haití y que podamos normalmente hacer acuerdos con esa nación, porque es verdad que se necesita la mano de obra haitiana. Es verdad. No podemos ocultar esa situación, pero tiene que ser organizada para no perder el país. Porque si dejamos esa inmigración desenfrenadas, en poco tiempo nosotros vamos a perder la República Dominicana, cuando ellos sean mayoría aquí. Y entonces no hay posibilidad ninguna de que haya una interrelación entre ambos ciudadanos, dominicanos y haitianos, porque, como les decía, somos muy diferentes en raza, las razas distintas, las costumbres distintas, la religión distinta, el idioma distinto. O usted es común aquí, por ejemplo, el apareamiento entre haitianos y dominicanos. No, se dan casos, pero es muy difícil usted encontrar una dominicana que se empareje con un haitiano. Se dan casos. Claro, en la frontera hay muchos casos de eso. Y yo no digo que sea pecaminoso, pero son muy escasos por las diferencias que hay, étnicas, religiosas y de idioma. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa migración. Lo primero que aquí hay que asegurar es el control fronterizo, el control migratorio. Terminar la verja que estamos haciendo, que se comenzó, se culminó en algunos tramos de la frontera, concluir esa verja fronteriza, ponerle tecnología, porque una verja física, yo vi en estos días ahí un haitiano volando eso por ahí por Dajabón como si fuera con una garrocha, y cruzan para este lado o hacen un hoyo por abajo. De manera que si a esa verja hay que ponerle tecnología como está contemplado. Ponerle cámaras, ponerle sensores, ponerle alarmas, terminarla alrededor de la verja, las avenidas de ambos lados para que haya patrullaje. Y cuando nosotros tengamos ese control fronterizo, que dejemos entrar a lo que necesitamos, a lo que necesita el país, la cantidad que el país necesita, entonces podemos hablar de legalización de mano de obra. Porque si nosotros no sabemos ni siquiera cuánto necesitamos. Aquí se ha hecho un censo, qué cantidad de mano de obra necesitamos en esos renglones. Preguntan a los bananeros, a ver, ¿cuánto necesitan ustedes
No le va a decir, o le va a decir un número loco ahí. O a lo del turismo, no, que abran, que legalicen. Y en un país como este, mire, si usted comienza a legalizar haitianos aquí, ay, ¿dónde lo van a hacer? Va a haber que traer suizos para que hagan eso. Que por un carnecito de eso le den a cualquier persona 10,000 pesos. Un haitiano, 10,000 pesos por un carnet de permiso. Ay, papá. Si no tenemos control aquí de la cédula de nosotros, de registro civil. Un país que se falsifica todo. Y vamos a abrir eso ahora. Todo aquel que está hablando de permisos temporales para mano de obra de inmigrantes indocumentados haitianos es enemigo de la patria. Porque muchas veces se agarran de ahí para otras cosas. Aquí hay gente que quisiera que el ciudadano haitiano suplantara al dominicano y que el dominicano se vaya para Estados Unidos, se vaya para Europa o se vaya para donde sea. Hay gente que quisiera eso porque nada más ven el interés económico de la ganancia. Tengo una mano de obra ahí, no la declaro, no pago el impuesto sobre la renta, no le doy seguro médico, le pago un sueldo, un salario por debajo. Y tengo ahí mis esclavos, como hacen aquí los que van a construir edificios. Busco mi brigada, la mudo ahí en el edificio. Lo pongo a trabajar, no lo registro. Y todo es ganancia. Pero nada más ven esa ganancia. Pero cuando perdamos el país, entonces ellos mismos se van a arrepentir. Porque ellos, aunque tengan dinero, el dominicano, aunque tenga dinero, va a tener que emigrar porque no va a poder vivir en un país donde no va a haber paz social. Si nosotros permitimos una cantidad, como ha ocurrido en otros países. Yo estaba también viendo ahí la historia del Líbano, ese Líbano, allá que ahora estuvo en permanente guerra con Israel. El Líbano le llamaban la Suiza de Medio Oriente, la Suiza del Medio Oriente. Y ahí estaban todo el sector financiero internacional y un país lleno de edificios, de pleno empleo. Una maravilla era el Líbano, en la franja del Mediterráneo. Pero la inmigración musulmana de Irán, sobre todo, al Líbano, produjo un desequilibrio en la cantidad, en la proporción poblacional. Porque ahí coexisten cristianos, musulmanes, judíos, pero entonces los musulmanes fueron tantos que se convirtieron en mayoría y a partir de ahí el Líbano se convirtió en un caos hasta el día de hoy. Entonces eso es lo que produce esa inmigración masiva en un país que rompe el equilibrio poblacional y cuando lo rompe ya el país no puede vivir, no hay paz, no hay tranquilidad. Y eso es lo que esperamos que no ocurra en la República Dominicana. De manera que cautela con eso de los permisos para la mano de obra de inmigrantes indocumentados haitianos. Bueno, amigos, amigas y amigos, llegamos ya al final del programa. Hoy es viernes. UNAMED pronostica lluvia en varias provincias del país. Hay una vaguada que está situada ahí frente a la República. Va a llover, va a seguir lloviendo este fin de semana. Pero nosotros le deseamos a todos que tengan un feliz fin de semana, que puedan disfrutar junto a su familia y hasta el próximo lunes. El lunes nos vemos.